Hola a todos de nuevo. En esta ocasión les voy a platicar sobre el proceso de construcción del Plan de Acción a nivel país de Gobierno Abierto 2016 a 2018 y sus compromisos. Desde el INAI hemos acompañado esta agenda de Gobierno Abierto y somos parte del Secretariado Técnico Tripartita, por lo que me permitiré hacer una presentación desde nuestra experiencia a nivel institucional en el proceso de creación de este plan. El objetivo de esta sesión es que justamente ustedes puedan identificar cómo todo este proceso nos llevó a impulsar las agendas a nivel nacional, agendas que estaban también vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Tengo 4 temas que quiero abordar en esta presentación. Primero haremos una especie de recuento de cómo habían sido planteados los primeros planes de acción en México, desde que México es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. En segundo lugar, les quiero narrar ya el proceso de construcción de este tercer plan, sobre todo cuáles fueron las premisas que nos motivaron a ampliar a otros sectores, la metodología que se utilizó y los resultados. En tercer lugar, veremos, derivado de todo este proceso, cuáles fueron los compromisos de este tercer plan de acción. Y finalmente, me permitiré plantearles algunas preguntas para que lo reflexionen, así como enfatizar sobre las conclusiones y las lecciones que nos deja este proceso. Muy bien, para iniciar, como saben ustedes, México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2011. Es uno de los países que en América Latina, junto con Brasil, fueron pioneros de esta iniciativa multilateral. Iniciativa que al día de hoy ya cuenta con 75 países. En septiembre de 2011, cuando se lanzó el primer plan de acción original, los principales insumos que se utilizaron para este mapa de ruta fueron aquellos recabados por la Administración Pública Federal. En un primer momento no hubo participación de la sociedad civil. Sin embargo, como sabemos, uno de los pilares del gobierno abierto justamente es la colaboración y la participación ciudadana, por lo que entre 2011 y 2012 se dio el reclamo de sociedad civil, pues por la nula participación de este sector en la construcción del plan. Es así que se empieza a gestar el Secretariado Técnico Tripartita. Este, como ustedes saben, es el espacio de diálogo permanente y la máxima autoridad en el tema de la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Es donde se toman las decisiones y donde están representadas las autoridades de gobierno federal, el Instituto de Transparencia, en este caso el INAI, y las organizaciones de la sociedad civil, que originalmente era un núcleo conformado por 8 organizaciones, luego creció hasta que 10 organizaciones son las que están representadas en este espacio de diálogo. Así pues, en mayo de 2012 se lanza un plan de acción conocido como el Plan de Acción Ampliado. ¿Por qué? Porque ya incorporaba las propuestas de sociedad civil que se habían acordado con las autoridades y que se sumaban al Plan de Acción original. Esta fusión de planes, digamos, nos da un total de 36 compromisos que se centraron fundamentalmente en la divulgación de información. Esto no es menor, digamos que en esta primera parte, una de las inquietudes de sociedad civil fue incluir en la Alianza para el Gobierno Abierto agendas que tendrían que estar por mandato de ley, pero que a la fecha no se habían cubierto. Entonces se utilizó este espacio para poner estas demandas de transparencia en este primer plan de acción. En 2013 inicia el proceso de elaboración del segundo plan y la idea era proponer menos compromisos, pero con un mayor potencial transformador, es decir, con una mirada más allá de la transparencia, más estratégica y pensando en cómo cada compromiso va a abonar a la creación de valor público. La metodología que se utilizó para este segundo plan fue más abierta. Se establecieron 9 mesas de trabajo en las que participaron funcionarios públicos, gente de la academia, expertos, especialistas y también sociedad civil, en donde se definió la mitad de los compromisos con base en estas prioridades señaladas desde sociedad civil.
La otra mitad de los compromisos surgió de un banco de propuestas que ya se habían generado en materia de transparencia y rendición de cuentas desde el gobierno federal y que también tuvieron el acompañamiento de sociedad civil. Después de todo este proceso, se llegó a una lista de 26 compromisos. 17 fueron producto de estas mesas de trabajo y 9 de esta oferta gubernamental, también conocidos como los compromisos proactivos, que en general, aunque todos buscaban tener una mayor orientación estratégica, finalmente mantuvieron este énfasis en la publicación de información de diversa índole y de diversos sectores. Si ustedes revisan este segundo plan de acción, podrán ver que la mayoría de los productos y de los resultados a los que se llegó en cada compromiso, pues son del tipo como publicación de información de beneficiarios, elaboración de una plataforma, apertura de datos. En general, el denominador común de estos compromisos es nuevamente la transparencia y la apertura de información. Después de estos dos procesos exhaustivos, en el seno del Secretariado Técnico Tripartita tuvimos varias discusiones sobre cómo hacer que esta agenda de gobierno abierto a nivel nacional pudiera llegar a otros sectores, porque nos dábamos cuenta que era un tema muy focalizado. En cuanto a los servidores públicos que conocían este tema, pues básicamente se acotaba a aquellos que tenían un papel en la implementación de estos compromisos. Y en el caso de sociedad civil, pues sí, las 8 organizaciones que conformaban el núcleo eran organizaciones muy activas y con mucho prestigio y con una buena trayectoria en los temas de transparencia, pero también en otros temas como gobernanza de recursos naturales, cambio climático, en temas como la defensa de los derechos humanos, de los derechos de periodistas, en fin. Sin embargo, se volvía a reducir a este público más especializado. Entonces, la duda era cómo hacer para que la agenda de gobierno abierto llegara, permeara en otros lugares. Y entonces nos dispusimos varias premisas en este tercer plan de acción y principalmente lo que dijimos es hay que ampliar, más gente tiene que conocer de estos procesos y más gente tendría que aportar con su participación a esta agenda. Entonces, buscamos que el proceso de definición de agendas y de compromisos de gobierno abierto estuviera sustentado con mayor participación ciudadana. Sobre el alcance de los compromisos, les decía que veíamos que una conclusión era que la mayoría estaban orientados a la transparencia o a la publicación de información y buscábamos en esta reflexión que hacíamos sobre cómo transitar a compromisos con mayor potencial transformador, pues pensamos que una buena manera era definir a los compromisos como objetivos de política pública, que se orientaran a la solución de problemas públicos concretos. Por otra parte, y como desde 2015, ustedes saben, se empiezan a combinar las agendas de la Alianza para el Gobierno Abierto con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos, en 2015 es donde se materializa, pero esta es una discusión previa. Y también tiene que ver con el horizonte temporal de estos compromisos. Entonces, pensábamos que estos objetivos, si bien tienen una vigencia o el plan de acción tiene una vigencia de 2 años, la idea sería plantearnos compromisos de mucho más largo plazo, que sigan siendo atendidos después de estos 2 años de vigencia del plan. Asimismo, otros de los reclamos que se manifestaron en el seno del Secretariado Técnico Tripartita es la importancia de que otros poderes, más allá del Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, pudieran implicarse en este proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Por qué? Porque tienen corresponsabilidad en muchos de estos compromisos. Entre los temas que también quisimos mejorar en este proceso del tercer plan de acción fue mejorar los mecanismos de evaluación. En el segundo plan se estableció un tablero de control
y al final del proceso los 26 compromisos se mantuvieron en un semáforo verde. Pero este fue el origen, digamos, de la discusión de qué significa que tenemos 26 compromisos en un semáforo verde. Esto cómo abona a la calidad de vida de los ciudadanos. Y por ello, pues, esto nos obligaba a tener mejores mecanismos de evaluación vinculados a la idea de que los compromisos deberían de ser de política pública. Y finalmente, en este proceso les decía que las dos agendas que van convergiendo, la Agenda de Gobierno Abierto y la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, fue una de nuestras premisas para actuar en este proceso del tercer plan de acción. ¿Cómo lo hicimos? Pues entonces nos dimos a la tarea de hacer un proceso mucho más exhaustivo. Obviamente esto nos imponía retos en cuanto a la complejidad de cada una de las fases y también en cuanto a lo que esperábamos obtener de cada una de estas. Planteamos tres fases principales para la construcción de este plan. El primero fue abrir una consulta pública en línea, para lo cual se utilizó la plataforma del gobierno federal que se llama Participa en el cual nosotros proponíamos algunos temas y sectores prioritarios, pero lo que se buscaba es que gracias a la consulta en línea, la propia comunidad de práctica de gobierno abierto y la gente que estuviera interesada en estos temas, pues determinara cuáles iban a ser las agendas prioritarias de este tercer plan de acción. Después de un proceso de consulta, se llegó a la conclusión de que que eran 6 agendas o 6 los ejes sobre los cuales tenía que construirse este tercer plan. Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho, igualdad de género, combate contra la corrupción, gobernanza de recursos naturales y cambio climático, pobreza y desigualdad y servicios públicos. Este proceso lo llevamos a cabo en el 2015, finales de 2015, para poder proceder a todo 2016 en la construcción ya concreta de este plan. Nuestra segunda fase fueron las jornadas de discusión abiertas o las jornadas abiertas. Aquí lo que dijimos es, si queremos que más gente se entere de esta agenda, pues hagamos una invitación abierta a cualquier ciudadano o ciudadana interesada en estos temas y que ellos nos digan cuáles son los principales problemas públicos que deben de estar definidos en una agenda de gobierno abierto. Así entonces llevamos a cabo algunas jornadas abiertas entre el 27 de abril y el 5 de julio y contamos con muy buena participación de servidores públicos, de expertos, de integrantes de organizaciones, de académicos y público en general. Lo que nos propusimos tener como resultado final de estas jornadas fue cuáles son los principales problemas públicos. Y así se definieron, según las agendas o los ejes temáticos, los siguientes. En el caso de derechos humanos y de fortalecimiento del Estado de Derecho, el principal problema detectado es la cifra negra y las debilidades para la atención de los delitos asociados con desaparición forzada. En el caso de igualdad de género, se discutió sobre la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en materia de cuidados en el hogar. En el tema de combate a la corrupción, el problema identificado fue la inefectividad del gasto público provocado por la falta de participación ciudadana y de autonomía de los órganos de fiscalización y vigilancia. Para la agenda de gobernanza de recursos naturales y de cambio climático, el problema es los efectos que el cambio climático tiene en las poblaciones más vulnerables, el impacto que causan estas poblaciones. En la agenda de pobreza y desigualdad, el problema identificado fue la inefectividad de la política social ante problemas de coordinación interinstitucional entre diferentes agencias del Estado, la implementación y el seguimiento. Y finalmente, para el caso de servicios públicos, se detectaron aquí dos problemas. Y esto es importante porque si bien teníamos 6 ejes temáticos, en la marcha lo que vimos es que pese a que uno de los ejes es servicios públicos, pues tuvimos que dividirlo en 2, ya que se detectaron problemas que son totalmente, van por su cuenta, digamos.
Por una parte, la distribución desigual del servicio de agua potable entre los consumidores y por otro, los altos niveles de obesidad infantil. Así, entonces entramos a la tercera etapa de la metodología de este tercer plan de acción, que ya fueron las mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo pues ya tenían el insumo de los problemas identificados y la idea era tener espacios mucho más reducidos con la participación de funcionarios clave, expertos e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. La idea es que quienes se sentaran a la mesa tuvieran ya sea una responsabilidad o conocimiento probado en el tema, de modo que pudiéramos llegar a formular por cada mesa un compromiso que le denominamos meta, una meta alcanzable a 2018 y las líneas de acción o las actividades clave que nos permitirían alcanzar dicha meta. Las mesas se realizaron entre el 12 y 26 de agosto de 2016 y fuimos rotando las sedes. Como lo hemos hecho a nivel nacional, en la Alianza para el Gobierno Abierto, casi siempre las reuniones que tenemos son rotativas, algunas veces nos toca en el INAI, otras veces en la sede de las organizaciones de la sociedad civil o ya sea en las oficinas de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que en su momento llevó la batuta del Gobierno federal en la Alianza y actualmente en la Secretaría de la Función Pública. De estas mesas tuvimos aproximadamente 30 personas por cada una y contamos con un facilitador experto en política pública que permitió encuadrar las discusiones hacia la definición de metas y acciones. Algo muy importante y muy valioso de este proceso fue que el rol del facilitador era poder acotar la discusión, porque siempre está la tentación de volver a hablar sobre los problemas, sobre las causas de estos problemas públicos y querer resolver en poco tiempo, más bien, y no poder resolver en poco tiempo cuáles son las principales soluciones o las alternativas de solución. Después de este trabajo llegamos a la definición de 7 compromisos de gobierno abierto vinculados a la Agenda 2030 y con metas específicas a 2018. A mí me gustaría que puedan consultar los videos sobre las relatorías de las mesas de trabajo que tuvimos en diferentes sedes. Aquí tenemos solo una muestra del trabajo que se hizo. Tuvimos mesas en el Senado de la República, en Cancillería, en las instalaciones del INAI y producto de todas estas mesas pues es compromisos puntuales de nuestro plan de acción. Aquí, como pueden ver, tenemos la agenda según cada uno de los ejes temáticos surgidos de las consultas, la meta 2018 y cómo se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, para el caso de derechos humanos, la meta es diseñar e iniciar la ejecución de una ruta de acción para una política pública en materia de desaparición forzada y por particulares con la participación de sociedad civil y víctimas. Esto se alinea al objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. En el caso de igualdad de género, la meta a 2018 es poder tener un sistema nacional de cuidados con la participación activa de la ciudadanía, cuyo objetivo sea impulsar la corresponsabilidad social en los trabajos de cuidados, dígase en la familia, en la comunidad, en el mercado, y lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a través de la articulación de políticas, infraestructura y servicios en esta materia. Esta meta o este compromiso se alinea al objetivo 5 de igualdad de género. En materia de combate a la corrupción, la meta propuesta para 2018 fue incluir mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta meta también se alinea al objetivo 16. En la agenda de pobreza y desigualdad, la meta para 2018 fue contar con un registro único y accesible de la población potencial y de la población atendida de los programas de desarrollo social que observe los principios de la política conforme al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Aquí se alinean 2 objetivos. El primero es el objetivo 1, que es el fin de la pobreza, y el objetivo 10, la reducción de desigualdades.
En el caso de gobernanza de recursos naturales, la meta es reducir la vulnerabilidad y riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático, generando, difundiendo y articulando información actualizada, asequible, pública y vinculante para la toma de decisiones públicas. Esta meta también se alinea a dos objetivos de desarrollo sostenible, que son el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el objetivo 13, acción por el clima. Los últimos dos compromisos del plan de acción son los relativos a los servicios públicos, y ya les decía que se tuvo que dividir la agenda. En el caso de obesidad en niños y adolescentes, la meta fue fortalecer las acciones de promoción a la salud dirigidas al reconocimiento de la obesidad como enfermedad, involucrando a la población y a todos los niveles de gobierno, por medio de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que eviten el potencial conflicto de intereses en todo el ciclo de las políticas públicas. La alineación con los ODS es el objetivo 2, hambre cero. Y finalmente, para el caso del agua potable, la meta fue medir el consumo de agua y descargas tanto en volumen como en calidad y promover su reuso. Esta meta se alinea con el objetivo 6, agua limpia y saneamiento. Como lecciones y aprendizajes de este proceso, pues nos quedan que sí, posteriormente tendremos que ampliar esfuerzos para la difusión de los trabajos de la AGA a otros sectores. Este es un objetivo permanente en el seno del secretariado y bueno, precisamente ahora con lo sucedido con la salida de las organizaciones de la sociedad civil. Habrá que reforzar para que otros representantes, otras organizaciones también quieran ser parte de este proceso. Reconocer que los procesos de deliberación requieren suficiente tiempo. La verdad es que nos llevó más de 6 meses construir este plan de acción. Y es un plan de acción inédito que contó con pues, la participación de mucha gente. Es un proceso colaborativo muy importante y muy interesante. Y yo diría que es el proceso más exhaustivo. Ahora el proceso, digamos, de la implementación está en pausa, pero dentro del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, estos compromisos a los que se llegó pues fueron compromisos más puntuales, a diferencia de las primeras agendas que eran agendas muy amplias y tal vez dispersas. En cada uno de los momentos del proceso, nosotros decíamos que era importante insistir en enviar el mensaje clave. ¿Para qué queremos las jornadas? ¿Por qué abrir una consulta pública? ¿Para qué queremos las mesas? ¿Qué viene después de esto? En cada uno de sus procesos de construcción de los planes de acción local, será muy importante que a quienes inviten, ya sea de autoridades, organismo garante o representación de sociedad civil, todos tengan muy claro cuál es el resultado esperado de cada etapa del proceso. Es muy importante también involucrar a los tomadores de decisión desde las etapas tempranas para poder optimizar la participación en el cumplimiento de los compromisos. Porque puede darse el riesgo de que haya una deliberación o una discusión sobre un tema, sobre una propuesta de solución, pero ya cuando digamos, los funcionarios tienen que hacerse responsables de ese compromiso. Si estos funcionarios no estuvieron involucrados en las primeras etapas, pues difícilmente van a entender el alcance de este proceso. Y en general, sensibilizar a los participantes sobre los alcances de la plataforma. Algo con lo que nos topábamos es que se querían resolver problemas de carácter macro y no todos los problemas públicos se pueden resolver desde AGA. Finalmente, yo los invito a que den respuesta a las siguientes preguntas para que discutan en el foro. ¿En qué medida consideran que este proceso que se emprendió a nivel federal nos puede servir de referente para los esfuerzos de co-creación a nivel local? En segundo lugar, ¿qué elemento del proceso de construcción del plan de acción se pudo haber mejorado? ¿Y cómo aplicarían ustedes este aprendizaje a su contexto local? ¿Resulta conveniente imaginar los compromisos de gobierno abierto como objetivos de política a largo plazo? ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué garantiza el mantenimiento de dichas agendas a lo largo de los años? Y finalmente,
¿De qué manera los procesos de construcción o los mismos compromisos de gobierno abierto pueden orientarse hacia un enfoque de no dejar a nadie atrás y de cerrar estas brechas de desigualdad? Discutan estas preguntas y para mí fue un gusto y un placer poder compartir parte de mi experiencia desde el INAI en el marco del Secretariado Técnico Tripartita. Hasta luego.